Era un hombre que oraba todas las noches. No pedía riquezas, no pedía poder, solo pedía escuchar la voz de Dios. Cada madrugada se levantaba antes del amanecer, se arrodillaba frente a una vieja cruz de madera y hablaba con el cielo. Durante años, él sintió que su alma era escuchada. Había paz en su corazón, y cada palabra que salía de su boca era respondida con señales, un viento suave, una coincidencia inexplicable, una calma repentina en medio del caos. Pero un día, el silencio llegó. Intentó orar, intentó llorar, intentó creer, pero el cielo no respondía. Fue como si la voz divina se hubiera apagado, y la soledad se convirtiera en su nueva compañía. En ese silencio, comenzó a cuestionarse si había sido abandonado, o si, tal vez, nunca había sido escuchado en absoluto. Pasaron los días, y la fe del hombre empezó a desgastarse como una vela que se apaga lentamente. Iba a la iglesia, pero las palabras del sacerdote sonaban vacías. Leía la Biblia, pero las letras parecían muertas sobre el papel. Miraba al cielo y ya no sentía nada. ¿Por qué callas?, preguntó una noche con el alma rota. El eco de su voz rebotó en las paredes de su pequeña habitación, pero ninguna respuesta descendió del cielo. Entonces, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Y si Dios solo hablaba con los santos? ¿Y si había cometido un error que lo condenó al silencio eterno? Cuanto más buscaba una señal, más profundo se hundía en la oscuridad de su propio pensamiento. La fe, que una vez fue su luz, ahora se había convertido en una herida abierta que no dejaba de sangrar. En su desesperación, decidió abandonar sus oraciones. Si Dios no me escucha, yo tampoco le hablaré, pensó. Pero el silencio no se fue, al contrario, se hizo más pesado, más denso, hasta el punto de oprimirle el pecho. Cada noche, el hombre se acostaba con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura de la habitación. No era miedo lo que sentía, sino una presencia fría y vacía. Una madrugada, se despertó sobresaltado por un susurro. No era la voz de Dios, era la suya, su propia conciencia hablándole desde lo profundo. ¿Por qué esperas una voz externa, si la mía ha estado aquí todo el tiempo?, dijo aquella voz interior. En ese instante, el hombre comprendió que había buscado fuera lo que debía escuchar dentro. Con el paso de los días, algo cambió. Ya no se arrodillaba para hablar con el cielo, sino para hablar con su alma. Descubrió que la voz de Dios no siempre se manifiesta en milagros o palabras, sino en el silencio mismo, porque en el silencio, uno escucha lo que realmente importa. La fe no consiste en recibir respuestas, sino en mantener el corazón abierto aun cuando el cielo no dice nada. Y fue entonces, justo cuando dejó de buscar señales, que sintió de nuevo aquella presencia cálida que había perdido. No vino como un susurro del viento, ni como un milagro repentino. Vino como una paz que llenó su pecho y le hizo comprender que Dios nunca se había ido. Dicen que la fe más pura no es la que oye, sino la que confía incluso en el silencio. El hombre que hablaba con Dios comprendió que el silencio no era ausencia, sino prueba, porque el alma solo crece cuando no obtiene lo que espera, y aún así decide creer. Desde ese día, volvió a orar, pero ya no para ser escuchado, sino para escuchar, y en la quietud de la madrugada, comprendió que las respuestas divinas no siempre llegan como palabras. A veces, llegan como calma, a veces, llegan como una lágrima que cae sin razón, y a veces, llegan simplemente como el eco suave de un corazón que vuelve a creer. Al final, el hombre dejó de buscar al Dios del cielo para descubrir al Dios que habitaba en su silencio. Y cada vez que alguien le preguntaba si había vuelto a escuchar la voz divina,
Él sonreía y respondía, sí, pero ahora suena diferente, porque la voz de Dios no se oye, se siente.